con este tema tan importante. Estamos viendo los ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Ya hemos visto mucho acerca del Espíritu Santo. Él es Dios, es una persona, y cuáles son sus atributos. Y ahora estamos viendo vimos también cuáles fueron sus ministerios antes de la salvación, y ahora estamos viendo los ministerios en el momento de la salvación. Ahora entonces, estuvimos viendo el domingo pasado un examen, hermanos. ¿Qué fue lo que vimos el domingo pasado? Que ocurre en el momento de la salvación por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver. Les voy a dar la cita bíblica, por lo menos, ¿verdad? Para que ustedes piensen. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿De qué habla Juan capítulo 3? De Nicodemo, de Nicodemo habla. Pero ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de la nuevo nacimiento, de la regeneración. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? En el momento de la salvación ocurre a través del Espíritu Santo la regeneración. La regeneración. Entonces, y estuvimos viendo cómo es que una persona es regenerada a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora vamos a vimos el Espíritu Santo regenera a la persona que confía en Cristo. Y vimos a Tito 3:5 y Juan 3 del 3 al 7. ¿Por qué es necesario la regeneración? Porque todos hemos nacido muertos espiritualmente, separados de Dios en delitos y pecados. Toda la raza humana ha nacido muerta, ¿verdad? Espiritualmente, y por eso necesitamos ser regenerados. También, ¿cómo fue provista la regeneración? A través mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahí fue provista la regeneración. También, ¿sobre qué base es provista la regeneración? Sobre la base de su gracia. No es por lo que el hombre haga, sino por lo que Cristo hizo ya en la cruz. ¿Qué necesita hacer una persona para ser regenerada? Creer en el Señor Jesucristo solamente. Esa es toda la verdad de lo que necesita hacer una persona. Ahora vamos al punto número 2. El Espíritu Santo en el momento de la salvación habita en la persona y que confía en Jesucristo como su Salvador. Entonces, hay una gran controversia, ¿verdad? En cuanto a esto, en cuanto a las denominaciones y sobre todo las iglesias pentecostales creen que los creyentes necesitan una nueva experiencia después de la salvación, para recibir para que el Espíritu Santo pueda habitar en una persona. Entonces, no se trata de experiencia, se trata de lo que Dios hace en el momento de la salvación. Ocurren muchas cosas, pero la gente dice: ¿y qué se siente, hermano, en el momento de la salvación cuando ocurren todas estas cosas? No se siente nada. No se trata de emociones, no se trata de llorar, no se trata de gritar, no se trata de nada. Se trata simplemente la fe puesta en Cristo, ¿verdad? No provoca emociones, simplemente Dios recibe, ¿verdad? A aquella persona que cree en Él, lo recibe por su fe, y Dios lo sabe. Y si el creyente ha puesto verdaderamente su fe en Cristo, el creyente lo sabe. Pero el gran problema en las iglesias hoy día es que ¿qué es lo que la gente quiere ver?
Bueno, que esta persona que está confiando en Cristo tenga manifestaciones extraordinarias para que todos sepan que fue salvo. Debe de saber la congregación quién es salvo, hermano. No, lo debe de saber Dios y lo debe de saber cada creyente. Eso es lo que cuenta. Ahora, nosotros lo que predicamos muchas veces tenemos esa mente negativa, ¿verdad? En querer, digo negativa, en querer saber si las personas fueron salvas o no. En el momento que se hace un llamamiento, o se pasa a la gente al frente, o levanta la mano y todas esas manifestaciones, pero no se trata de eso. Nosotros simplemente necesitamos predicar la palabra, y si una persona confía en Cristo, Dios lo sabe. Amén, hermano. Dios lo sabe. Si Dios no es ignorante, y por eso se llama Dios, porque Dios tiene el conocimiento pleno de todo. Él lo sabe todo. Ahora entonces, pero el pastor quiere saberlo. ¿Para qué? ¿Para qué quiere saber el pastor que la persona fue salva? Cuando le hizo un llamamiento para exaltarse, ya ven, mire, y los hermanos dicen, no, es que a ese hermano el Señor lo usa, mire cómo la gente está confiando en el Señor por él. Es una gran equivocación. ¿Quién es que convence de pecado, hermanos, a la gente? Estamos estudiando el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos como la bocina, ¿verdad? Como esa bocina, ¿verdad? Que solamente ¿cuál es la utilidad de la bocina? ¿Qué es lo que la función de la bocina? Solamente sale, ¿qué es lo que sale de ahí? La voz. Nosotros somos como esa bocina, que de nosotros sale la voz. Pero quien actúa en todo esto es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos siervos, o sea, no debemos de exaltarnos por todo lo que ocurre, porque quien merece la honra y la gloria es el Señor. Él sí merece la honra y la gloria. Ahora nosotros simplemente, a veces la gente dice, no, este no puede ser creyente porque no lloró en el momento que se salvó. ¿Debe de llorar la gente para salvarse, hermano? Ahora, hoy esta semana, casi que en esta semana anduvimos visitando y ocurrieron muchas cosas y nos dimos cuenta de muchas cosas que algunas iglesias andan predicando. Uno cuando sale, ¿verdad? De repente la gente le cuenta, ¿verdad? Cosas de otras iglesias. Y entonces, me hizo una pregunta un hermano en Cristo. Me dice, porque yo siempre le he preguntado a usted, ¿considera que usted es salvo, hermano? Sí, por lo que hemos estudiado, sí. Porque lo que le he presentado yo es el Evangelio. Ahora entonces, pero fíjense que vienen de otra iglesia aquí a predicar. Y de esta otra iglesia me han dicho que si no levanto la mano, no soy salvo. ¿En qué versículo está en la Biblia, hermano? Ninguno. En ninguno. No hay ningún versículo de la Biblia que diga que por levantar la mano la gente se salva. Porque entonces, ¿en quién confía más estos predicadores, hermano? En la mano. En la mano. En esa mano confía en ellos. Y mire, y le dice, y también usted necesita otra cosa para congregarse con nosotros y para que sea salvo. Usted se debe de casar. ¿Es requisito para salvarse el casamiento, hermano? Entonces los jóvenes no se salvarían. No se salvarían los jóvenes. Sería una obligación que los jóvenes estuvieran casados para ser salvos. Pero es un gran error, ¿verdad? ¿Cómo engañan a la gente? O sea, diciéndole mentiras para que la gente, bueno, entonces pueda congregarse en una iglesia. No es requisito el casarse.
¿no? En nuestra iglesia el requisito es que se case y levantar la mano también. Pero hombre, dice que el hermano ya está, es un adulto, pues anciano. Dice, pero yo, dice que para casarme necesitaría una novia y no tengo interés. Y lo más que él le dijo, yo no tengo interés en casarme, estoy bien aquí solo. Entonces, bueno, de que le digo, pues, si no tiene novia, nosotros se la conseguimos. Así que aquel que quiera casarse, ahí consigue novia, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Entonces, nosotros aconsejamos aquí a la gente que tenga cuidado con quién se va a fijar, ¿va? Pero no le andamos consiguiendo novia. Ahora entonces, y vemos que entonces la gente quiere ver un montón de manifestaciones para asegurarse que el Espíritu Santo habitó en la persona en el momento, ¿verdad? Que se salvó. Pero la mayoría de iglesias pentecostales creen que es una experiencia aparte de la salvación. Y la Biblia enseña que en el momento de la salvación es que el Espíritu Santo habita en el creyente. Habita en el creyente. Antes de salvarse, el creyente, la persona no tiene el Espíritu Santo, pero en el momento de salvarse, entonces sí. Vamos a ver algunos versículos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora todavía Jesús andaba en el ministerio. Y fíjense que, entonces, ¿cómo es que ocurre esto de que viene a habitar el Espíritu Santo? Mientras Cristo anduvo en su ministerio, el Espíritu Santo no había venido, era una promesa. ¿Recuerdan que Jesús les prometió? Les digo, es una promesa. Y en el Evangelio de Juan dice: conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo, el Consolador. Conviene que yo me vaya. Entonces, al irse Jesús, el Espíritu Santo iba a habitar ahora en los creyentes. En el tiempo que Jesús anduvo aquí, todavía el Espíritu Santo no estaba en los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Pero al irse Jesús, entonces, ¿qué vendría? El Espíritu Santo. Y en Pentecostés, recuerden que ya estudiamos que en el aposento alto los apóstoles estuvieron esperando esa promesa de Jesús y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, entonces aquí en este momento de este pasaje simplemente era una promesa. Y dice que iba a correr ríos de agua viva del interior, ¿verdad? En los que creyesen en Él. ¿Por qué? Porque iban a recibir ¿el qué? El Espíritu Santo. Ahora entonces, y cuando vemos esto de ríos de agua viva, entonces la gente dice, no, ¿verdad? Quieren manifestaciones de hacer bulla y de saltar y gritar y tirarse, ¿verdad? De a pique, ¿verdad? En el templo, como que estuvieran en una piscina, ¿no? Y el gran escándalo. No se trata de eso. Ahora entonces, esto era algo futuro. Y vemos aquí también este otro pasaje en Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjense bien, esto es bien clave este versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora entonces, cuando una persona confía en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Pero si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué dice? No es creyente.
si no tiene el Espíritu Santo, no es del Señor. ¿Por qué? Porque la activación del Espíritu Santo nos coloca en una nueva posición. Estamos en Cristo, estamos en Él. Ahora entonces, significa que una persona que no tiene el Espíritu Santo no es un creyente. Y en Juan 14, versículos 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. La palabra otro consolador, ¿qué significa, hermano? Que Jesucristo también era consolador. Es decir, era el que los sacaba en los momentos difíciles, era Jesús que estaba ahí. Y dice: les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, fíjense bien, la palabra vosotros significa, para que esté con vosotros, significa como están sentados ahí ustedes. La hermana Elena está ahí con el hermano Jonathan sentado. El hermano Obed está sentado con la hermana Araceli ahí. Y la hermana Débora con la hermana Clara. Está con la hermana Clara. Son como compañeros. Están ahí juntos. Pero entonces la gente podría decir: ya ve, el Espíritu Santo no está dentro del creyente, porque dice con. Pero ya vamos a cambiar eso. Mire, dice que va a estar con nosotros, ¿cuánto tiempo, hermanos? Para siempre va a estar con nosotros. Significa que el Espíritu Santo ya no puede irse de nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba con algunas personas que Dios dotaba de ciertos ministerios y les daba, ¿verdad?, alguna misión. Estaba con ellos. Fíjense que Sansón jugó con el ministerio que Dios le había dado a Sansón. Sansón, Dios le dijo: bueno, no te vas a cortar el pelo, no vas a tomar vino y vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud de sus enemigos. Y entonces, y resulta que Sansón empezó a jugar con su ministerio. Le gustaban las mujeres. Le dijo Dios: no te vas a casar con extranjeras. Entonces, y Sansón solo extranjeras buscaba. Son igual a los creyentes de las iglesias de hoy este tiempo, ¿verdad? No les gustan casarse con la misma gente de la iglesia, sino que se van a buscar por otro lado, ¿verdad? Y a veces inconversos y les va mal por eso. Les va mal. Ahora entonces, y terminan diciendo: mi mamá me lo decía, ¿verdad? Igual que la canción. Ahora entonces, resulta que entonces Sansón empezó a jugar con una mujer que se llamaba Dalila, ¿verdad? Le quería sacar la verdad porque tenía el poder y la fuerza que él tenía. Porque este hombre tenía la capacidad de tener una fuerza, de levantar una puerta de una ciudad. Imagínense, una puerta grandísima, se la ponía y la iba a tirar. Ella le golpeaba un montón de gente en una cuestión de segundos y acababa con toda la gente. Le abrió las quijadas a un león ahí, ¿verdad? Y nosotros nos corremos porque nos come ese animal. Entonces tenía una gran fuerza y era el poder que Dios le había dado. Pero después empezó a inventarse cosas. Decirme la verdad, Sansón, porque le gustaba la Dalila, ¿verdad? Y entonces empezó a decir: no, si me amarran con unas pistas ahí, que se me acaba la fuerza. Y era mentira. Hasta que llegó a cierto momento que dijo:
hasta que me cortan el pelo, entonces sí voy a perder la fuerza. Y resulta que ese jueguecito no le gustó a Dios y le quitó la fuerza. Entonces, y dice que el Espíritu de Dios se fue de él. Se fue de él. Para no andar jugando así. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con un creyente que anda jugando así? Porque hay muchos creyentes que juegan con su posición que tienen como creyentes, ¿verdad? Un pecadito aquí, un pecadito allá no es malo, dice, y después me reconcilio con él. Y andan jugando ahí, ¿verdad? Ahora, entonces, fíjense bien, el Espíritu Santo no se va. Es una gran diferencia. No se va. En el Antiguo Testamento se iba el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento dijo el apóstol, dijo Jesús, que es para siempre. Ahora entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona peca y está jugando como creyente delante de Dios? Contrista al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está morando en él. Está morando ahí. Ahora, pero veamos la otra parte en el Nuevo Testamento. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en. Ahí están las dos cosas. No solamente nos acompaña, sino que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora entonces, es un gran reto, ¿no?, en la vida del creyente, no ofender al Espíritu de Dios que está ahí dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso debería de motivarnos, tratar de ser buenos creyentes, ¿no? Porque si no, lo contristamos y puede venir grandes disciplinas, ¿verdad? Por eso. Ahora, el Espíritu Santo bautiza a la persona que confía en Jesucristo. El punto número 3. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo bautiza a la persona que confía en Cristo. Y esto ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco rápido aquí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Esta era la promesa que Juan estaba dando a los creyentes. Dice, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí va a bautizar con el Espíritu Santo. También dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, no está en la cita, pero esa es. Capítulo 12, versículo 13 de 1 Corintios. Ahora, dice que fuimos todos bautizados. Este es el momento que cuando una persona se va añadiendo a la iglesia, cree en Cristo como su Salvador, Dios a través por medio del Espíritu Santo lo bautiza y es colocado en la iglesia, ¿verdad? Y no importa de la nacionalidad que sea, ni el estatus social, si confía en Cristo, todos dicen que somos o fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y dice que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, es decir, que no hay diferencia entre lo que le ocurre a una persona o le ocurre a otra persona en el momento de la salvación. Ahora entonces, porque si fuera algo diferente, entonces tendríamos manifestaciones diferentes. Ahora, ¿cuándo comenzó el bautismo del Espíritu Santo? En Hechos 11, versículos 12 al 18, Pedro está dando una predicación aquí y está aclarando que ellos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahora, desde el
principio en el día de Pentecostés, cuando la iglesia nació en Hechos capítulo 2. Recuerden que mientras Jesús anduvo aquí predicando el Evangelio, no había iglesia. En el tiempo de Jesús no había, algunos que dicen que la iglesia empezó con Jesús. En el tiempo que Jesús anduvo predicando, solamente dio la promesa de la iglesia en el futuro. En Mateo capítulo 16, él dice, habla acerca de la iglesia, ¿verdad? Él dice, bueno, que iba sobre la roca, sobre esta roca voy a fundar la iglesia. Ahora entonces, una iglesia dice que esa roca era Pedro. No estaba hablando de Pedro, sino estaba hablando de él mismo, de Jesús. La palabra roca, la palabra Petros, cuando habla acerca de Pedro, significa roca pequeña. Pero cuando Jesús habló acerca de sí mismo, dijo roca grande. Ahora entonces, allí empezó, ¿verdad? ¿Qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, lo coloca en la familia de Dios, según Gálatas 3:26, ¿verdad? Y podemos tener comunión con Dios, según 1 de Juan, cuando nosotros confesamos los pecados. Pero lo primero que hacemos es, a través de nuestra fe puesta en Cristo, entonces todos nuestros pecados han sido perdonados y somos colocados en la familia de Dios y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre, ¿verdad?, en el momento de la salvación. El Espíritu Santo, punto número 4, en el momento de la salvación, también el Espíritu Santo sella a la persona que confía en Jesucristo. Ya hablamos mucho de esto acerca del sello. Recuerdo yo que yo les di una explicación muy amplia acerca del sello. En Efesios capítulo 1, versículo 13 al 4 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que vemos aquí en este versículo que acabamos de leer? Primero, para ser sellados oímos el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Número 2, creemos en Cristo a través de la predicación, de haber oído la predicación del evangelio. Creemos en Cristo. Ahora entonces, y al creer en Cristo, ¿qué ocurre? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y tenemos algunas cosas que tienen que ver con el sello. O ignorar ahora, el Espíritu Santo sella a la persona que confía en Jesucristo. Y sucede esto: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miremos este versículo un poco más detenidamente. ¿A dónde está el Espíritu Santo? ¿A dónde está el Espíritu Santo? Morando en nuestros cuerpos. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, que digamos que nosotros somos este templo, es nuestro cuerpo. Pero ¿quién está dentro de este templo? Nosotros. El Espíritu Santo está dentro, como, ¿verdad?, de un cuerpo. Ahora, ¿y cuál es la recomendación que da el apóstol Pablo aquí? Bueno, en primer lugar dice, el cual tenéis de Dios. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestro.
¿Le pertenece su cuerpo, hermanos, a usted? ¿De quién es, de quién es el cuerpo? Es de Dios. ¿Podemos hacer con ese cuerpo lo que queremos? No, es de Dios. Es de Dios. Uno no puede hacer con las cosas que no son de uno, ¿verdad? Lo que quiera. No puede. Ahora, no podemos hacer con este cuerpo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios, el cual dice en el versículo 20, dice, porque habéis sido comprados, habéis sido comprados. Es usted y yo hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál es el precio que tuvo que pagar? La sangre de Cristo. Ese fue el pago. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ver con mucha responsabilidad nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Ahora, cuide ese cuerpo que no le pertenece. Ahora, y dice, ¿qué debemos hacer con ese cuerpo? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos de glorificar ahora a través de este cuerpo a Dios. ¿De qué manera lo podemos glorificar? Cuando una persona está tomando una pacha de guaro, hermano, ¿está glorificando a Dios? ¿Puede un creyente se emborrachan algunos creyentes todavía? Sí, es posible que sí. No dice verdad. Una no es ninguna. Ahora entonces, y se toman la pacha, ¿verdad? Ahora, ¿están glorificando a Dios a través de eso? No, te están dañando ese cuerpo. Todo lo que hagas para dañar tu cuerpo. ¿Por qué es que Dios dice no se casen con yugo desigual? Porque no glorifican a Dios. No, pero vivimos felices, ve que aquel se va para misa y yo me vengo para el culto. Pero vivimos felices, pero no están glorificando a Dios. Ni el que va para misa ni el que viene para el culto. ¿Por qué? Porque están en yugo desigual. No es lo mismo Chana con Juana, hermanos. Y alguna gente dice, no, si es lo mismo, ¿verdad? Alabamos a Dios. No, mentira. No alabamos. Fíjense ya que la mayoría de los que van allá, ya los hombres viejos que tienen vicio y todo, salen con el compadre de la misa y le dicen, pasemos echándonos una cerveza ahí, ¿verdad? Por el chalet aquel, compadre, dice, ¿verdad? Ay, pues compadre. Y de repente nos echaron 2, echaron 5, 6 y 7, y después ya nos están diciendo compadre. ¿Sí? Yo recuerdo a unos allá en San Gerardo que empezaban diciéndose compadre, ¿verdad? Y después terminaban insultándose y peleando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habían, ¿verdad?, sobrepasado del límite. Ahora entonces, dice aquí que no podemos glorificar a Dios, ¿verdad?, a través de acciones que Dios no está de acuerdo. ¿Puede un hombre glorificar a Dios que teniendo su propia esposa se mete con otra? No, está adulterando, ¿verdad?, la cosa. Todo lo adulterado no le gusta a Dios. Ahora entonces, y también aquí tenemos otro versículo bien interesante. ¿Qué es lo que indica un sello? Un sello indica propiedad. Un sello indica propiedad, es decir, que le pertenecemos a Dios. Eso significa, cuando nosotros sellamos aquí un documento con el sello de esta iglesia, ¿de quién es el sello? De esta iglesia, de propiedad de esta iglesia. Ahora entonces, y si una acción es mala con ese sello, ¿a quién cree que le cae el golpe? A la iglesia, es la responsable. Ahora entonces, significa que Dios es el dueño de ese sello y nosotros no podemos hacer más de lo que la voluntad de Dios
Dice, ¿por qué? Porque entonces le pertenecemos a Dios. Ahora, un sello indica preservación también. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora entonces, significa que Dios es el que tiene cuidado de nosotros y nos ha colocado en Cristo. Y la palabra nos ungió, está hablando del Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Es decir, las arras es decir, la palabra arra dice, no, aquí dejo $200 por esta vaca y ya no la puede vender ¿verdad? El que recibió el dinero. ¿Por qué? Es arra, es la arra, la seguridad de que eso es de él. Ahora entonces, las arras es la seguridad que somos de Dios. ¿Le gusta ser de Dios a usted, hermano? Entonces, significa entonces que si usted le pertenece a Dios, nos da seguridad. Y por eso, ¿verdad? Tanto con el Espíritu Santo como con Cristo, dice que nos vamos a ir con Él para siempre. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Entonces hay una gran seguridad, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas que vemos, somos una herencia o tenemos una herencia en el cielo a través del sello del Espíritu. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, a través del sello, dice que Dios nos ha dado una herencia en el cielo, una herencia en el cielo, no aquí en la tierra, ¿verdad? Porque muchos quisieran herencia ya, ¿verdad? Igual que el hijo pródigo, se adelantan. El hijo pródigo no esperó a que el padre le diera la herencia, sino que dámela ya, ¿verdad? Pero Dios dice que la tiene reservada para nosotros, ¿a dónde? En el cielo. Pero dice que para una herencia, la herencia que Dios nos va a dar, dice que es incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos. La palabra incorruptible significa que no se corrompe, no se acaba. La herencia que recibimos aquí en la tierra se acaba, ¿verdad? Se acaba. Un señor dijo, no, en el tiempo de la guerra aquí en El Salvador, guardó, me parece que fueron como 45,000 colones salvadoreños. Los envolvió en nylos, ¿verdad? En plásticos, y los metió en una olla, la enterró. Y se fue a huir en Honduras porque la familia de él tenía problemas y a todos los perseguían. Cuando se termine esto voy a regresar a mi pueblo para dejarles una cachita allá dicen que tienen costumbre de decir en mi pueblo una cachita, y esa cachita significa un poquito de algo, ¿verdad? Para dejarles un poquito de herencia. Y resulta que cuando se terminó la guerra vino el Señor y dijo, bueno, voy a sacar el dinero y le voy a poner, le voy a dar a mis hijas para que vayan a estudiar. Entonces, y cuando sacó la olla, solo halló comejenes, ¿verdad? Se la habían comido todo, un capital, porque 45,000 colones en aquel tiempo, hermanos, era plata. Ahora 45,000 colones, no, hombre, sí, eso no es nada. Y ahora se hablan de dólares, no se hablan de colones. Ahora entonces, este hombre, ¿verdad? Se lo comió el comején, la herencia.
Pero nosotros, ¿quién nos puede comer la herencia, hermanos? Nadie. Es incorruptible, incontaminada, nada lo puede contaminar. Inaccesible significa, la palabra inaccesible significa que no cambia. Significa que lo que Dios nos ha dado no cambia. No cambia. Imagínese usted, ¿verdad? Cuando están adoquinando las calles de aquí de Chapeltique y estaba quedando mejor que los empedrados antes, ¿verdad? Porque habían empedrados y charcos aquí. Cuando yo vine aquí a Chapeltique todavía habían calles empedradas y charcos, ¿verdad? Y resulta que se veían los, pero de cada vez que escarban para que no hay agua y todo, y ya mira todo feo esto aquí, ¿verdad? Un montón de parches por todos lados. Ha cambiado la calle desde que la hicieron nueva, cambió, ¿verdad? Y resulta que las calles donde va a caminar usted allá en el cielo no cambian, hermanos, porque son de oro puro, ¿verdad? Refinado. Y usted se va a ver ahí caminando por las calles, ¿verdad? Y aquellos que son todas, digamos, maliciosas, o que les gusta verse en un espejo a cada rato, allí no van a ocupar espejo, ahí se van a ver oro pulido, ahí se van a ver, ¿sí? Mi nieta cuando estaba chiquita, que no sabía, ¿verdad? Salía a la carrera y se daba la vuelta, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? Me sigue una cosa por detrás, abuelito, me sigue una cosa por detrás, la sombra era que lo seguía. Entonces, y se daba la vuelta, es la sombra, y a todos lo sigue la sombra. Ahora entonces, allí se va a ver la sombra usted, ¿verdad? En las calles de oro. Ahora entonces, imagínense pues, y algunos, ¿verdad? Hoy en este tiempo, para los que están con dieta, les digo que ya no se va a engordar. ¿Cuál va a ser la comida allá en la Nueva Jerusalén, hermano? Un árbol que va a dar un fruto diferente cada mes. Se aburrió de las nonas, ahora vamos con la guayaba, ¿verdad? Se aburrió de guayabas, vamos con los zapotes, ¿verdad? Y va a haber de todo. Ahora se indica, ¿verdad? Que va a haber una vida. Y hermano, a los que no les gustan las arrugas, me estoy haciendo viejo, ¿verdad? Ahora, allí vamos a rejuvenecer. Vamos a tener una apariencia saludable. Ahora entonces, y vemos aquí, estamos sellados para el día de la redención. Significa entonces que esa es una seguridad que nosotros no podemos perdernos ni perder la salvación, porque la redención, ¿verdad?, está segura que un día Cristo va a venir a llevar a su iglesia, pero para ese tiempo hemos sido sellados para que nadie nos pueda afectar con nuestra salvación. Ese sello va a llegar hasta el día de la redención y nos vamos con Cristo. Allá en el cielo ya no tiene problemas ustedes. Usted tiene problemas aquí, ¿verdad? Aquí todos tenemos problemas aquí, pero allá no. Allá cambió todo. Ahora, dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, ese sello está ahí. Ponemos triste al Espíritu Santo cuando ofendemos a Dios a través de nuestras actitudes, nuestras acciones, a través de nuestro mal comportamiento, a través de todo, ¿no? Las malas acciones que podamos hacer. Y entonces, significa entonces que por eso el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, porque el que está lleno del Espíritu Santo no puede ofender a Dios, ni ofender a los hermanos en Cristo. Ni ofender a los hermanos en Cristo. El que está lleno del Espíritu Santo va a saber perdonar, va a saber llevarse con todos, va a tener amor,
va a ser paciente, va a tener paz en su corazón y paz con todas las personas. Pero ahora por una mala mirada, ¿verdad? Ya se está. Hay gente que lo voltean a ver. Mira cómo me vio esa. ¿Verdad? Y había un muchacho que era visquito, ¿verdad? Y entonces, y por ser visquito, pispileaba con un ojo así seguido. Y decía una cipota y me cae mal que mira cómo me hace ojitos. Esos ojitos no era porque él quería hacerle ojitos a ella, pero ya estaba mal interpretando. Así somos. Todo lo mal interpretamos, ¿verdad? Y algunos que no nos dejamos, ¿verdad? No podemos tener la paciencia, no podemos tener dominio propio porque ya queremos desquitarnos. A un primo que lo peleaban dos hipótesis, astópida le decía una, apócrita, dos le decía la otra. Desquitándose. Ahora entonces, significa entonces que si no fuera por este sello del Espíritu Santo que nos ha preservado para la redención, vean qué dificultades tuvieron. Ahora veamos entonces para ir finalizando. Dice, el Espíritu Santo da dones a cada persona que confía en Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo da dones a cada creyente, da dones. Pero vamos a terminar aquí porque eso de los dones es un poco largo. Y para no cortar eso de los dones, vamos a dejar el mensaje para el próximo domingo con los dones. Y usted es importante ver eso porque va a poder descubrir qué significado tiene cada don y en lo que usted puede servir al Señor. Vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias.